Que se muera sola. No vale nada. Las palabras de mi nuera cayeron como cuchillos en el silencio de la habitación blanca del hospital. El monitor cardíaco seguía marcando un ritmo lento y constante, como si se burlara de mi respiración entrecortada. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando mi cuerpo debilitado en la cama como si fuera un estorbo, como si mi vida entera se redujera a una carga. Suscríbete para más historias llenas de verdad y reflexión. Sentí un nudo en la garganta. No pude responder. Mi voz se escondió entre la vergüenza y la impotencia. ¿Cómo podía ella decir algo tan cruel, tan despiadado, en un lugar donde cada aliento me costaba dolor? Mi hijo, sentado en una esquina, se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Bajó la mirada, como si no hubiera escuchado, como si esas palabras no hubieran atravesado el aire como balas. Su silencio fue peor que el insulto. Cerré los ojos y por un momento traté de refugiarme en la oscuridad. Recordé cuando lo tuve en brazos por primera vez, con el corazón desbordado de amor, jurándole que siempre lo protegería. Y ahora, en mi vejez, mi propia sangre se dejaba dominar por el veneno de una mujer que nunca aceptó mi lugar en su vida. Ella, mi nuera, dio un paso hacia la cama y sonrió con frialdad. Ni siquiera vale la pena gastar en medicamentos, susurró, creyendo que nadie más la escuchaba. Las enfermeras entraban y salían, atentas a su rutina, sin sospechar la guerra que se libraba en cada palabra. Yo me sentía pequeña, frágil y a la vez un volcán a punto de estallar. El olor a desinfectante me mareaba. Las luces fluorescentes parecían agujas clavándose en mis ojos. Quise gritar, exigir respeto, pero el aire me faltaba. Solo mis manos, temblorosas, se aferraban a las sábanas, resistiendo la rabia que me consumía por dentro. Entonces lo vi. En la esquina opuesta, cerca de la puerta, alguien observaba. Una figura discreta, inmóvil, que había escuchado cada palabra. Su mirada fija se clavó primero en mi nuera y luego en mí. No supe quién era en ese instante. Un visitante de otro paciente, un familiar, una trabajadora del hospital, pero sentí que algo cambiaría desde ese momento. El monitor sonó con un pitido agudo, recordándome que aún estaba viva, que mi corazón no se rendía. Tragué saliva y abrí los ojos con fuerza. No lloraría. No le daría ese placer. Mi nuera soltó una carcajada breve, seca, y salió de la habitación sin siquiera mirar atrás. El golpe de la puerta al cerrarse resonó como una sentencia. Mi hijo permaneció callado. Su silencio me dolía más que la enfermedad misma. Pero esa mirada en la esquina, esa presencia que lo había visto todo, se convirtió en la chispa de una esperanza silenciosa. Yo no sabía todavía lo que estaba por desencadenarse, pero presentí que la verdad, tarde o temprano, encontraría su camino. La mañana siguiente, el hospital olía a café rancio y a desinfectante. El murmullo de pasos y camillas llenaba los pasillos, pero dentro de mi habitación el silencio pesaba como plomo. Mi hijo llegó temprano, con la chaqueta arrugada y ojeras marcadas. Se sentó junto a mi cama sin mirarme directamente. «Mamá, ¿cómo pasaste la noche?», preguntó con voz baja, como quien teme despertar a un fantasma. Como siempre, respondí evitando reproches. No quería sonar amarga, pero en mi interior ardía la herida fresca de las palabras de su esposa. Él jugueteaba con sus llaves, incapaz de sostener mi mirada. Lo conocía demasiado bien. Estaba dividido entre la mujer que amaba y la madre que lo había criado. Al poco tiempo ella entró, mi nuera. Tacones firmes, perfume penetrante, expresión calculada. Traía un ramo de flores baratas envuelto en papel brillante. Lo dejó sobre la mesa con un gesto mecánico, sin siquiera dedicarme una palabra. «¿Ves?», dijo a mi hijo, sonriendo para él. «Te dije que debíamos traerle algo». Él asintió,
agradecido como si ella hubiese hecho un sacrificio inmenso. Yo, en cambio, sentí cómo me atravesaba la indiferencia disfrazada de gesto amable. «Gracias», murmuré, aunque mis labios temblaban. Ella se acercó al ventanal, apartó la cortina y dejó escapar un suspiro teatral. «Ojalá te den de alta pronto. Los hospitales me ponen nerviosa». Sabía que no era preocupación por mí, sino impaciencia por volver a su vida sin estorbos. Su mirada fría lo decía todo. Era la misma desde que entró en nuestra familia, calculadora, siempre evaluando lo que podía ganar o perder. Recordé entonces los primeros años de su matrimonio con mi hijo, cómo la recibí en casa con los brazos abiertos, preparando su plato favorito, cuidando de mis nietos cuando eran pequeños, incluso ayudando económicamente cuando atravesaban dificultades. Y ahora, ver esa ingratitud me desgarraba el alma. De pronto, la puerta se abrió y entraron los niños, mis nietos, de la mano de una enfermera que los había traído de visita. Sus caritas iluminaron el cuarto como un rayo de sol. «¡Abuela!», gritaron corriendo hacia mí. Me abrazaron con fuerza, con ese amor puro que no entiende de rencores ni resentimientos. Sentí que mis fuerzas regresaban por un instante. «Los extrañaba tanto», susurré acariciando sus cabecitas. Mi nuera frunció el ceño, molesta por aquella efusión de cariño. Los apartó con un gesto brusco. «No la cansen, que está débil», dijo, con un tono que más parecía orden que cuidado. Los niños obedecieron, pero sus ojitos reflejaban tristeza. Yo los besé en la frente y les sonreí, aunque por dentro me dolía que tuvieran que presenciar aquella frialdad. El contraste era abismal, la ternura inocente de mis nietos contra la hostilidad de su madre, y mi hijo, atrapado en medio, sin valor para alzar la voz. Cuando la visita terminó, el cuarto volvió al silencio. Ella se quedó mirándome con una mueca apenas disimulada. «Deberías ser agradecida», murmuró mientras se acomodaba el cabello. «No todas las suegras tienen la suerte de que las visiten». Yo respiré hondo, conteniendo la rabia. Mi enfermedad me había hecho frágil físicamente, pero dentro de mí comenzaba a crecer algo distinto, una determinación silenciosa. No sabía cómo ni cuándo, pero esa mujer que me despreciaba tanto no se saldría con la suya. La tarde cayó sobre el hospital con un tono gris, como si las nubes compartieran mi tristeza. Afuera lloviznaba, y las gotas golpeaban el cristal con un ritmo monótono que acentuaba mi soledad. Mi hijo volvió a entrar en la habitación después de dejar a los niños en casa. Traía el rostro cansado, los hombros encorvados, como si cargara un peso invisible. Se sentó al borde de la cama y por fin me miró a los ojos. «Mamá, no deberías preocuparte por lo que ella dice». Su voz era débil, casi un susurro. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Entonces sí escuchaste?», le pregunté, con la garganta cerrada por la emoción. Él bajó la mirada, jugando con el reloj en su muñeca. Estaba nerviosa, no lo quiso decir en serio. «¿No en serio?», repliqué con un hilo de voz que temblaba de indignación. «¿Decir que ojalá me muera sola? Eso no es en serio». Él respiró hondo, intentando calmar la tormenta que se formaba entre nosotros. «Mamá, por favor, estás enferma, no deberías alterarte». Lo miré con una mezcla de dolor y rabia. «No me altero por capricho. Me duele que mi propio hijo prefiera callar en lugar de defenderme. ¿Qué clase de amor es ese?». Hubo un silencio pesado. Sentí que las paredes del hospital se cerraban sobre nosotros. Mis manos temblaban, pero no de debilidad, sino de impotencia. Él se levantó y caminó hasta la ventana. La lluvia trazaba surcos en el vidrio y por un momento pensé que estaba a punto de llorar. Pero no lo hizo. Se giró hacia mí con un gesto duro. «Ella es mi esposa, mamá. Yo tengo que mantener la paz en mi casa». «¿Y tu madre?», pregunté con voz rota. «¿No cuenta?». Sus ojos se desviaron
incapaces de sostener los míos. En ese instante entró una enfermera para revisar mis signos vitales. Sonrió amablemente, sin sospechar que acababa de interrumpir un momento de quiebre. Cuando salió, el silencio volvió a llenarlo todo. «Hijo», dije al fin, con un tono más suave, «no quiero que me escojas a mí o a ella. Solo quiero respeto, dignidad. ¿Es mucho pedir?». Él no contestó. Guardó silencio, como siempre. Y ese silencio me dolió más que cualquier palabra cruel. Esa noche, antes de dormir, pensé en mis nietos. Recordé sus risas, la forma en que se aferraban a mí con ternura. Ellos eran mi luz, mi razón de resistir. No podía permitir que crecieran aprendiendo que el desprecio era normal, que el silencio ante la injusticia era aceptable. Decidí algo en lo profundo de mi alma. Aunque mis fuerzas fueran pocas, no callaría más. Si mi nuera quería humillarme, tarde o temprano tendría que enfrentarse a la verdad. Y en mi corazón sentí que no estaba sola. Aquella mirada que me observó el primer día, ese testigo silencioso de su crueldad, seguía rondando mi mente. Tarde o temprano, esa presencia jugaría un papel. Por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos con una chispa de esperanza. La tormenta aún no había pasado, pero dentro de mí empezaba a nacer una fuerza distinta. El tercer día en el hospital comenzó con un murmullo extraño. Podía sentirlo en el aire, como si las paredes mismas guardaran secretos. El médico pasó temprano, revisó mis análisis y me habló con voz neutra. «Está estable, pero debe cuidarse mucho». Asentí, aunque mi mente estaba en otra parte. Cuando mi hijo entró, no estaba solo. Detrás de él venía mi nuera, cargando una carpeta de documentos. Se sentaron frente a mi cama y ella, con su sonrisa helada, fue directo al grano. «Mire, suegra», dijo, como si la palabra le pesara en la lengua. «Usted sabe que la vida es frágil, y sería mejor dejar las cosas claras, el testamento, la casa, las cuentas. No queremos problemas después». El golpe de sus palabras me dejó sin aliento. Tosí, tratando de disimular la rabia que me quemaba por dentro. «¿Problemas?», murmuré. «¿Acaso estoy muerta ya?». Ella alzó una ceja indiferente. «No, claro que no, pero una nunca sabe. Y mejor arreglar todo ahora para evitar discusiones más adelante». Mi hijo permaneció callado, con la mirada fija en el suelo. Ese silencio era ya una daga en mi corazón. «No es momento para hablar de eso», dije con voz firme, aunque débil. Ella sonrió con desdén. «Siempre dice lo mismo, pero después será tarde, y todos sabemos lo que pasa. Los nietos se quedan sin nada, los hermanos pelean, y yo solo quiero proteger a mi familia. Mi familia». La forma en que lo dijo, excluyéndome, me atravesó. En ese instante escuché un leve movimiento en la puerta. Al girar la cabeza, vi de nuevo esa figura, la misma que había estado allí el primer día. Era una mujer de mediana edad, con uniforme blanco de hospital, pero no era enfermera. Tal vez asistente, tal vez trabajadora de limpieza. Fingía acomodar unas sábanas en el carrito del pasillo, pero sus ojos estaban fijos en nosotros. Ella había oído, otra vez. Mi nuera no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada desplegando papeles frente a mi hijo, hablando de porcentajes, cuentas, escrituras, como si mi vida fuera ya un trámite pendiente. «¿Y qué pasa con lo que yo pienso?», interrumpí, alzando la voz con dificultad. Ella me miró como si fuera un estorbo. «Con todo respeto, usted ya tuvo su vida. Ahora es el turno de los jóvenes». Sentí que la sangre me hervía. Quise responder con toda la furia acumulada, pero el monitor cardíaco empezó a acelerar su ritmo, pitando en la sala. Mi hijo corrió a llamar a una enfermera, y el momento se deshizo entre cables y manos que me revisaban. Cuando la calma volvió, ella ya había guardado los papeles, disimulando. Pero yo vi cómo aquella mujer del pasillo me miraba con ojos firmes, casi desafiantes, antes de desaparecer con su carrito.
Por primera vez pensé que no estaba sola. Alguien más había presenciado la crueldad de mi nuera. Alguien que podría dar testimonio, si llegaba el momento. Esa noche, mientras el hospital dormía, me prometí algo. No permitiría que mi dignidad fuera enterrada antes que mi cuerpo. Los días en el hospital se volvieron más pesados, no solo por la enfermedad, sino por la tensión que crecía como humo atrapado entre paredes. Cada visita de mi nuera era un recordatorio de desprecio, cada silencio de mi hijo, un puñal clavado más hondo. Pero algo comenzó a cambiar. Noté que las enfermeras me miraban con una mezcla de compasión y curiosidad. Sus gestos eran distintos. Me ofrecían agua con mayor cuidado. Me acomodaban las almohadas con un cariño inesperado. Comprendí que los pasillos ya empezaban a murmurar. Una tarde, mientras fingía dormir, escuché dos voces cerca de la puerta. ¿Es ella?, preguntó una. Sí, la señora de la cama 5. Dicen que su nuera la trata peor que a un perro. El silencio se me llenó de lágrimas invisibles. No quería que nadie me viera como víctima, pero al mismo tiempo, esas palabras eran un consuelo. No estaba loca, no estaba inventando. Otros lo habían visto. Mi hijo apareció esa misma tarde con el ceño fruncido. Mamá, dijo bajando la voz, ¿qué les dijiste a las enfermeras? Están haciendo comentarios extraños. Lo miré con calma, aunque por dentro temblaba. No les dije nada. Tal vez fue tu esposa quien les dio razones para hablar. Él apretó los labios, nervioso. Mira, necesito que no armes escándalos. Ella está sensible. ¿Sensible? Lo interrumpí con una risa amarga. Después de decir que ojalá me muera sola, después de hablar de herencias mientras estoy conectada a una máquina. Él no respondió. Se pasó la mano por el cabello, desesperado. Su silencio era ya costumbre, pero esta vez sus ojos revelaban miedo. Al día siguiente, una visita inesperada tocó mi puerta. Era la mujer que había estado en el pasillo, la testigo silenciosa. Vestía el uniforme blanco de auxiliar, con un gafete colgando del cuello. «Buenos días, señora», me dijo en voz baja. «No quiero incomodarla, pero…» Escuché lo que su nuera le dijo, varias veces. «Y si necesita que alguien lo confirme, yo estoy dispuesta». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. «¿Por qué harías eso por mí?», pregunté desconfiada. Ella sonrió con suavidad. «Porque nadie merece ser tratada así. Porque yo también tuve una suegra que me despreciaba y sé lo que duele. Pero usted no merece morir en silencio». No supe qué contestar. Solo apreté su mano con gratitud, conteniendo las lágrimas. Ese mismo día, mientras ella salía de mi cuarto, vi cómo mi nuera la observaba con recelo desde el pasillo. La tensión en sus ojos me confirmó que ya sospechaba algo. La guerra silenciosa estaba declarada. Por la noche, mientras el hospital se apagaba en murmullos y luces tenues, escuché pasos firmes en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y mi nuera entró sola con el rostro endurecido. «Deja de ponerme en ridículo, vieja», escupió entre dientes. «No sabes con quién te estás metiendo». Sus ojos brillaban con rabia contenida. Yo respiré hondo sin apartar la mirada. Por primera vez no sentí miedo. Sabía que la verdad, tarde o temprano, encontraría su camino hacia la luz. El hospital estaba más concurrido de lo habitual aquella mañana. Pasillos llenos de familiares, médicos corriendo, un murmullo constante que parecía presagiar tormenta. Yo presentía que ese día algo cambiaría para siempre. Mi hijo llegó temprano, pero no estaba solo. Traía a los niños de la mano, alegres como siempre, y detrás de ellos la sombra que me atormentaba, su esposa. Mi nuera entró con un aire de superioridad, como si cada paso suyo reclamara autoridad. Se sentó en la silla junto a mi cama, cruzó las piernas y me lanzó una sonrisa venenosa. «¿Cómo sigue, suegra?»,
Preguntó con tono fingidamente dulce. No contesté. La rabia me cerraba la garganta, pero mantuve la calma. Los niños se acercaron para abrazarme y ella, molesta, los apartó con brusquedad. No la cansen, que bastante tiene ya. Los pequeños bajaron la cabeza, resignados. Yo les acaricié el cabello y los atraje hacia mí, ignorando sus órdenes. Fue entonces cuando la auxiliar del hospital, aquella mujer que había presenciado todo, apareció con un ramo de flores. Lo depositó en la mesa y me sonrió. «Estas son de parte de las chicas de enfermería», dijo en voz clara. «Todas queremos que se recupere pronto». El gesto parecía inocente, pero su mirada hacia mi nuera era un desafío abierto. Ella lo notó y sus labios se tensaron. El ambiente se volvió espeso. Entonces, como si la máscara ya no pudiera sostenerse más, mi nuera explotó. «Basta de fingir», gritó de repente, sin importarle los niños presentes ni los ojos que se volvían hacia la habitación. «Esta mujer no merece nada. Nada. Se cree víctima, pero siempre ha sido una carga para todos». El silencio que siguió fue brutal. Los niños la miraron con ojos redondos. Mi hijo quedó paralizado y hasta las enfermeras que pasaban por el pasillo se detuvieron a observar. Yo me incorporé en la cama con todas mis fuerzas, temblando pero decidida. «Repítelo», dije con voz baja pero firme. «Diles lo que acabas de decir». Ella me miró con furia, consciente de que había ido demasiado lejos. «¿Y qué?», espetó. «Todos lo saben. Mejor que se muera sola. Así deja de ser un problema». Un murmullo de indignación recorrió la sala. La auxiliar, con el rostro encendido, dio un paso al frente. «Yo lo escuché la primera vez y lo acabo de escuchar de nuevo. No mienta más». Mi hijo se levantó de golpe. Su rostro estaba pálido, como si la verdad que tanto había evitado finalmente lo golpeara con toda su fuerza. «¿Eso piensas de mi madre?», preguntó con voz quebrada. Ella intentó sonreír, minimizar la escena. «Amor, solo lo dije porque estaba estresada. No lo tomes tan en serio». Pero ya era tarde. Las palabras habían caído como piedras, imposibles de recoger. Los niños lloraban en silencio, las enfermeras cuchicheaban indignadas, y mi hijo, por primera vez, parecía ver a su esposa sin el velo de la ilusión. Yo sentí que el dolor en mi pecho se mezclaba con una extraña fuerza. No estaba derrotada, no estaba sola. Ese día, en esa habitación, la verdad se abrió paso como un rayo, iluminando lo que por tanto tiempo había estado oculto. El silencio tras la explosión de mi nuera era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban la reacción de mi hijo, y él, por primera vez, no pudo refugiarse en el silencio. «¡Basta!», gritó con una fuerza que me sorprendió. «¡Basta ya!». Mi nuera lo miró, incrédula. «¿Qué dices? ¿También tú me vas a juzgar?». «¿Juzgarte?», respondió él con la voz temblorosa pero firme. «Tú misma te desenmascaraste. Yo lo escuché. Todos lo escucharon. ¿Cómo pudiste hablar así de mi madre?». Ella se levantó de la silla, roja de rabia. «Siempre tú defendiendo a esa vieja. ¿Y yo qué? ¿Acaso no importo? ¿No soy yo la que está a tu lado todos los días?». «Tú no me pides apoyo», dijo él con lágrimas en los ojos. «Me exiges que elija entre mi esposa y mi madre. Y lo he hecho durante años, callando, tragando tu desprecio, pero ya no más». Mi corazón latía fuerte, más por la emoción que por la enfermedad. Verlo hablar así era como ver a ese niño valiente que alguna vez crié. Los niños, confundidos, se abrazaban entre sí. La auxiliar dio un paso adelante. Su voz resonó como un martillo. «Yo seré testigo de todo lo que ocurrió aquí. No permitiré que siga mintiendo ni manipulando». La enfermera que la acompañaba asintió con firmeza. Ahora no era solo mi palabra contra la de mi nuera. Había testigos, había verdad. Mi nuera perdió el control. «No tienen idea de lo que dicen»,
Ella solo se hace la víctima, señaló hacia mí con el dedo tembloroso. Siempre fue una manipuladora, y ustedes caen en su juego. Pero sus palabras ya no tenían peso. El rostro de mi hijo era un espejo de decepción y vergüenza. No, dijo con voz grave. La única manipuladora aquí eres tú. La rabia la consumía. Dio un portazo y salió de la habitación dejando a todos en un silencio atónito. Mi hijo se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. Perdóname, mamá. Perdóname por haber callado tanto tiempo. Acaricié su mano con ternura. No me pidas perdón a mí, hijo. Aprende de esto. Defiende lo que es justo. Eso es lo que quiero de ti. Esa tarde, mientras el sol se colaba por la ventana, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era la enfermedad la que dictaba mi destino, sino mi dignidad. Y esa dignidad había comenzado a brillar frente a todos. Los rumores se expandieron por el hospital como fuego. Ya nadie veía a mi nuera con la misma cara. Su máscara se había roto. Y yo, la mujer que ella quiso enterrar en silencio, estaba más viva que nunca. Los días siguientes fueron distintos. El ambiente en el hospital había cambiado. Las enfermeras entraban en mi cuarto con sonrisas cómplices. Los pacientes de las habitaciones cercanas me saludaban con respeto. Todos habían escuchado, todos sabían ya quién era quién. Mi nuera, en cambio, dejó de aparecer. Su orgullo herido la mantuvo lejos, incapaz de soportar las miradas acusadoras. Mi hijo venía solo, con los niños, y esa distancia, en lugar de dolerme, me trajo paz. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin la sombra de su desprecio rondando la habitación. Una mañana, el médico entró con buenas noticias. Señora, está mejorando. Pronto podrá irse a casa. Esas palabras fueron un bálsamo, no solo porque mi cuerpo sanaba, sino porque mi espíritu había ganado una batalla mucho más dura. El día del alta, mis nietos corrieron a mi cama, saltando de alegría. Abuela viene con nosotros. Los abracé fuerte, sintiendo cómo su inocencia me devolvía la vida. Mi hijo, con la voz quebrada, me ayudó a levantarme. Mamá, te prometo que nunca más permitiré que alguien te falte al respeto. Lo miré a los ojos y asentí. No me prometas a mí, hijo. Promételo a tus hijos. Ellos deben aprender que el silencio ante la injusticia es complicidad. Él apretó mis manos y comprendí que esas palabras se grabaron en su corazón. Cuando salí del hospital, el sol brillaba alto. No era el mismo mundo que cuando entré. Era más claro, más limpio. Ya no era la mujer que callaba por miedo. Era alguien que había recuperado su voz y su dignidad. Supe que mi nuera seguiría intentando justificar sus palabras, tal vez inventando versiones distintas. Pero ya no importaba. La verdad había sido escuchada y nadie podía borrarla. Caminé despacio, apoyada en mi hijo, rodeada por las risas de mis nietos. Cada paso era un triunfo sobre el dolor y el desprecio. Esa noche en casa, mientras el silencio me envolvía, reflexioné. La vida te pone a prueba en los momentos más duros. No es la enfermedad lo que me quebró, sino el desprecio. Pero tampoco fue la medicina lo que me levantó, sino la verdad, el amor de quienes sí valoran y la certeza de que mi dignidad jamás podrá ser arrebatada. Miré a mis nietos dormir y sonreí, porque comprendí que lo más importante no era lo que había perdido, sino lo que había recuperado: respeto, voz y fuerza interior. La herida sanará con el tiempo, pero la lección quedará para siempre. ¿Qué?